Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez con un video más educativo. ¿Se acuerdan que la última vez detallamos todo lo que era la hipertensión arterial? ¿Qué tal? ¿Les gustó? Ahora traemos un tema tan importante como el primero. Un tema que abarca un montón de aristas, que tiene un montón de conceptos, pero trataremos de reseñarlos de la manera más sucinta y más explicada posible. Me estoy refiriendo al infarto de miocardio. Un tema que es controversial, tanto en su diagnóstico como en su manejo. Pero tenemos aquí tres aristas básicas. El infarto de miocardio para un mejor conocimiento, el diagnóstico se determina básicamente por tres elementos únicos. Primero, un dolor subesternal o retroesternal que se puede ubicar también a nivel epigástrico. El segundo es una disnea paroxística, es decir, una falta de aire que puede ser espontánea o ir aumentando conforme la patología se presente. Y el otro, que ya vemos en casos tal vez extremos, cuadros clínicos asociados con shock. Y el shock está caracterizado por hipotensión, baja de presión arterial, puede estar asociado con sudoración extrema, sudoración intensa pero fría, y en el caso extremo, final, encontramos que el paciente tiene desvanecimiento o desmayos. Estos elementos, si los englobamos en conjunto, podemos encontrar como en la figura que acá vemos, elementos o signos que nos determinan si el paciente está haciendo un problema de infarto, se asemeja al infarto o está ya resolviendo el proceso. Por ejemplo, tenemos que el paciente con un infarto presenta una facies terrosa. La facies terrosa, en la mayoría de los casos, determina que el paciente se encuentra frente a un caso de inicio grave del proceso, que es como llega la mayoría al servicio de urgencias. La ingurgitación venosa, junto con el edema agudo de pulmón, en la mayoría de los casos, lo que traduce es que ya existe una malfunción del bombeo de sangre, lo cual conlleva a un aumento y retención de líquidos. Y no solamente la ingurgitación venosa, puede estar junto con la congestión hepática moderada o severa, por el incremento, ojo, de retención de líquidos a nivel orgánico. El otro elemento que también es básico es la disnea, que ya vimos anteriormente, pero que puede estar asociada con cianosis. La cianosis es la coloración azul, ya sea de la zona peribucal o de la zona periunguial, básicamente por disminución de la oxigenación en partes distales que dependen del flujo sanguíneo adecuado. El otro elemento que también es importante es la oliguria. La oliguria es la disminución de la cantidad de orina que se determina en un paciente en 24 horas. Esa disminución depende en gran parte a la cantidad disminuida, propiamente dicha, de circulación a un órgano que necesita para el filtrado de la orina de una cantidad adecuada de sangre, cosa que en ese instante el corazón no le puede ofrecer. Existen tres elementos para desarrollar, para desenvolver todo este meollo. ¿Dónde puede acabar? El paciente puede morir, muerte, puede tener una mejoría significativa y puede tener complicaciones a corto, mediano o largo plazo. En el caso de la muerte, puede ser por edema agudo de pulmón, cantidades ingentes de líquido a nivel pulmonar, lo cual conlleva un distrés respiratorio agudo en el paciente, fibrilaciones ventriculares, que es la arritmia potencialmente mortal en ese tipo de pacientes, y la ruptura cardíaca como elemento base cuando existió en ese momento un infarto agudo del miocardio, pero masivo, que en ningún momento se trató. La mejoría, en la mayoría de los casos, se resuelve con pacientes con insuficiencia cardíaca, pero moderada, no grave. Puede ser leve, moderada, pero nunca grave, porque las graves siempre terminan con tipo de complicaciones mucho más ingentes. La recuperación miocárdica, sobre todo en el miocardio que ha estado hibernando. El miocardio que hiberna es el miocardio que está como dormido, que con una buena repercusión,
con un buen tratamiento antifibrinolítico o anticoagulante, ese miocardio puede llegar a recuperarse casi en un 90-95%. Y las complicaciones asociadas a este problema, el primero son los aneurismas. Los aneurismas del miocardio son globitos que se forman justo en el sitio donde ocurrió el infarto. Ocurrió la isquemia y ocurrió el infarto. ¿Ok? Son como huellas que... El otro evento son las embolias, que son elementos procoagulantes que pueden viajar por todo el cuerpo. Es más, estas émbolos o estos émbolos, paquetes de émbolo, pueden viajar desde los miembros inferiores y llegar no solamente al corazón, sino también al cerebro. La etiología del infarto agudo del miocardio, o sea, el origen, se resumirá en 4 puntos básicos. El primero, la ateroesclerosis coronaria, es decir, la cantidad de grasa que se encuentra dentro o revistiendo las arterias coronarias, que son las arterias que irrigan el corazón propiamente dicho. Los espasmos coronarios, representados por una angina, en el argot médico conocida como angina de Prinzmetal, por lo espasmo de los vasos coronarios. Esto usualmente se hereda, es genético casi en un 70-80%. Las cardiopatías hipertensivas, como vimos esa fecha. Como vimos en el video anterior, todo elemento que aumente la presión arterial a nivel de los vasos sanguíneos y sobre todo del corazón, incrementa el riesgo de padecer en algún momento un problema de infarto al miocardio. Y la disminución del aporte de oxígeno, que tiene como elemento base, sin considerar al infarto in situ, un elemento base que a veces se nos pasa en la práctica clínica, la anemia, que también puede producir eso por disminución del aporte de oxígeno. El síndrome metabólico engloba varios conceptos, pero está demostrado que un paciente con un síndrome metabólico, sumando estos puntos básicos, puede llegar a padecer un infarto agudo del miocardio y complicarse, sobre todo en el diagnóstico y sobre todo en el manejo. ¿Ok? Un elemento básico, obesidad central en pacientes mayores, adultos, hombres, la cintura abdominal de 94 a 102 y en mujeres de 80 a 88 en cintura abdominal. El otro elemento es la hipertrigliceridemia, que está asociado en la mayoría de los casos mayor a 150 miligramos por decilitro. El otro elemento es el colesterol HDL, es el colesterol bueno, el conocido, el que protege a las arterias. Este HDL tiene que ser menos de 40 en hombres y menos de 50 en mujeres por el efecto protector de las hormonas hasta cierto punto en el sexo femenino. La presión sistólica mayor a 130 y la diastólica mayor a 85, hablando ya de una cardiopatía hipertensiva. Y el otro elemento es la glucemia tomada en ayunas en alguna persona mayor a 100 miligramos por decilitro o en pacientes que ya fueron diagnosticados de una diabetes mellitus del tipo 2. Es un resumen sucinto, básico, concreto acerca de aquellos términos que deberíamos de manejar en un paciente para una práctica clínica, y no solamente clínica, sino de reconocimiento de un paciente en casa, un vecino, alguien conocido. Iremos profundizando más continuamente en este tipo de términos y esperemos que conceptos tan arraigados en la práctica médica con términos mucho más complejos cada vez se vayan entendiendo más por el público que nos sigue, ¿no? Para que podamos aportar el conocimiento, pero en términos los más simples posibles. Esperemos que la próxima podamos desarrollar este u otros temas de su interés. Ya saben que pueden aportar en sus escritos o en el chat para ver qué tipo de temas podemos tratar en los siguientes videos y así formar una comunidad de patologías propia de nosotros, ¿no? Esperemos vernos la próxima en Medicina al Día. Hasta pronto.